Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y gracias por el pastor Luis Contreras. Damos un aplauso al Señor por la vida de él. Amén. Fuerte ese aplauso y ánimo al pastor Luis Contreras ahí con todo lo que hace en la obra del Señor también. Estamos contentos de poder seguir siendo de bendición. Voy a pedir allá al equipo técnico que si pueden grabar la prédica hoy. Así. Yo sé que siempre lo hacen, pero ahí les recuerdo hoy porque esto es importante. Amén. Impíos en lugares santos. Si no puede decir amén, diga ay, amén. A veces normalmente no escuchamos esta clase de prédicas, pero la Biblia habla un poco también acerca de cosas como estas. Impíos en lugares santos. Al parecer, las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado. Y hasta se oyen decir cosas como por ejemplo, esto antes era pecado, pero hoy ya no es pecado. ¿Ha oído decir cosas como esas? ¿Verdad? Y en algunos casos sí tienen razón, pero en la mayoría no. En la mayoría de cosas no hay razón de ser. Antes era pecado esto, hoy ya no. Y pareciera que las nuevas generaciones se están adaptando a un mundo más liberal. Y el liberalismo ha permeado nuestra sociedad, llevando a las próximas generaciones a la degradación social. Pero eso no solamente eso es el problema, sino que el problema es que también se está viendo como normal en la iglesia evangélica cristiana. Y entonces necesitamos nosotros como que de vez en cuando, diga usted, permítame un momento acá, vamos a ver. Ahí estamos. Y como que de vez en cuando nosotros necesitamos recordar algunas cosas que nos van a ser de bendición, algunas cosas que nos van a ayudar a seguir adelante. Veamos este caso tan interesante de el primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 12 porque es bien interesante lo que dice ahí. Dice: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. Mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. Traducido a nuestro castellano es así como que: y los hijos de Elí eran hijos del diablo y no conocían a Jehová. Pero eso no es, el problema no solamente es que eran hijos del diablo, sino que el problema es que ellos ministraban en el sacerdocio arónico. Elí era de la casa de Aarón y Elí ministraba en Silo en los tiempos de los jueces. Y sus hijos eran los que ayudaban en el ministerio sacerdotal. Y estos muchachos llegaron a despreciar tanto a Dios, llegaron a desvalorizar tanto el sacrificio de Dios, que no cumplían con los órdenes del sacrificio. Por ejemplo, la grosura de las ofrendas tenía que quemarse para Jehová. Y después de haberse cocido la carne o haberse asado la carne, se le entregaba una parte a los sacerdotes para que comieran. Era la porción de los sacerdotes. Pero los hijos de Elí llegaban con la gente que iba a ofrecer el sacrificio y decía: no, me das la mejor carne ahorita
Y le decía el que iba a ofrecer la ofrenda: pero después que la quemamos, después que la quememos para el Señor, después le damos. No, 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 no. Si no me la das, te la arrebato. Y ellos tomaban lo mejor de los sacrificios para Dios antes que se ofreciera para Dios. Eso fue notorio, eso fue terrible. Y Dios exhorta a Elí por la causa de sus hijos. Es impresionante ver cuando Elí le llama la atención a sus hijos y le dice en el versículo 22: y Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos. Y aquí viene una sentencia de parte del papá para sus propios hijos: si un hombre pecare contra el otro, el juez le juzgará. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Es impresionante ver aquí la reprensión tan débil del sacerdote para sus hijos. Les dijo las cosas, pero los hijos, yo no sé si el papá era demasiado aguado. No sé si el papá era demasiado tolerante, Elí como tal, o los hijos eran demasiado rebeldes. Pero la Biblia menciona por lo menos dos reprensiones que Dios le hizo a los hijos de Elí para que se arrepintieran de sus malos caminos y de las cosas que estaban haciendo. Se las voy a enumerar, las vamos a enumerar esta mañana para recordar esos aspectos. Ellos cambiaron la forma de los sacrificios. 2, dormían con mujeres a la puerta del tabernáculo. Esos eran unos infelices, de verdad, hermano. Esos eran unos, ¿verdad?, descarados, hermano. Tenían mala fama, mal testimonio ante todo el pueblo. Y eran los sacerdotes los que ofrecían los sacrificios delante de Dios. Es impresionante ver cómo esos muchachos se desviaron tanto. Elí reprende a sus hijos muy fríamente. Les amonesta por su mal testimonio. También les dice que serán juzgados por Dios, que lo acabamos de leer. Su rebeldía fue más grande que la reprensión de su propio padre. Bueno, pero al parecer todo esto va a quedar así. Y como la gente dice, ¿verdad? No, pero si de todos modos Dios es un Dios de misericordia y no va a pasar nada. Pues no, le cuento que sí, Dios le mandó un siervo, le mandó un profeta a la casa de Elí con una pequeña reprensión. Y la pequeña reprensión tenía, vamos a leerla mejor porque así suena mejor. De repente agarramos onda los que estamos aquí y los que estamos escuchando allá en casa. Sí. ¿Verdad? Estos mensajes son interesantes porque a veces uno anda ahí, ¿verdad?, un poco desordenadito, y esto le ayuda a uno a ordenar su vida. ¿No le parece? Versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así dice Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, a la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Les di su porción, les di mi lugar en el altar y les di y les di la casa de tu padre, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y esto es lo que a mí me pega fuerte. Y no sé si a usted Dios le va a hablar también. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé a ofrecer en mi tabernáculo? ¿A quién se lo está diciendo el profeta ahí? Al papá. Por los hechos de sus hijos. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Esos tipos, hermano, esos tipos se quedaban con lo mejor que era de Dios, hermano. Esos habían llegado a una falta de respeto impresionante, hermano. Terrible. ¿Hasta dónde habían llegado los hijos de Elí? Y escuche eso: y has honrado a tus hijos más que a mí. Esto es para todos aquellos que piensan que las cosas que hacemos para Dios no son tan importantes.
o que Dios no las toma en cuenta. Porque hay personas que no adoran a Dios como deben de adorarla, porque creen que eso no es importante. Hay gente que no le da sus ofrendas y sus diezmos a Dios porque creen que no es importante. Pero Dios lo sabe. Dios sabe cuánto te gastas en los restaurantes. Dios sabe cuánto te gastas en las tiendas de comida. Y Dios sabe cuánto le das de ofrenda en el altar. ¡Qué silencio, Padre! Dice, por tanto Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora, dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está el profeta dándole la palabra a la casa de Elí. Pobre ese señor, ¿verdad? ¿No cree? De verdad, qué tristeza, de verdad, de pobre Elí con esos hijos que tenía. ¿Cuántos dan gloria a Dios por sus hijos temerosos, hijas temerosas de parte del Señor? Dele un aplauso al Señor, de verdad, por nuestros hijos que aman a Dios, temerosos y temerosas de Dios. Qué cosa más grande lo que el Señor nos ha regalado, que tener hijos que amen a Dios. Y que nosotros como papás luchemos cada día por darle buen ejemplo, ¿no cree? Y entonces ahí viene, hermano, unas palabritas meras feas. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y verás a un enemigo en mi habitación, en todas las riquezas de Dios sobre Israel. Y le comienza a hablar, dice: y el varón de los tuyos que yo no corte en mi altar, lo dejaré para que tenga vergüenza. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finis, ambos morirán en el mismo día. Yo no creo que pase eso, de haber dicho alguno, ¿verdad? Y yo me voy a buscar un verdadero sacerdote, un verdadero profeta, le dijo Dios, porque vos no has aguantado, vos no has caminado como debía de haber caminado. Reprensión de Jehová. Y entonces ahí nosotros podemos ver, hermanos, en este estudio, las malas noticias, la reprensión de Dios sobre la casa de Elí. ¿Alguna vez usted en su vida ha sido reprendido por Dios? Que así a usted no le ha quedado ninguna duda que Dios lo reprendió. Amén. Eso es bueno, porque Dios al hijo que ama reprende. Y Dios nos ordena cada día. Lo que pasa es que a veces, como los hijos de Elí, no queremos hacer caso, pero Dios está pendiente de cada acción que nosotros hacemos, y deberíamos nosotros tomar en cuenta eso. Pórtese bien, hermano, portémonos bien todos, amén. A ver, dígamelo usted: pastor, pórtese bien, diga. Usted también, hermano, amén. Aleluya. Aparece el momento de la guerra. Los filisteos hacen guerra contra los israelitas. Y aquí viene un caso que a mí me hace llorar. De verdad, me hace llorar este asunto del capítulo 4 del primer libro de Samuel. Capítulo 4 del primer libro de Samuel. Y ahí viene una escena que me hace llorar a mí. Porque ellos se van a la guerra y los filisteos le dan en toda la torre a los israelitas. Entonces los ancianos dicen: fíjese que algo está pasando. Parece que la presencia de Dios no va con nosotros. Mire, pastor, préstenos el arca del pacto, nos la vamos a llevar a la guerra. Tal vez así Jehová nos ayuda. Si usted hubiera sido el pastor, le hubiera dado el arca del pacto a esos. Yo me pongo en el lugar de Elí. Y Elí era tan frágil de carácter que le sacaron el arca del pacto y se la llevaron con todo y los hijos de él. ¿Cómo se llamaban los hijos de él? Fines. Ofni, Fines. Nunca le vaya a poner así a sus hijos, hermano. Y
y se llevan el arca del pacto, hermano, para la guerra. ¿Cómo cree que se queda el corazón de Elí? Porque al final, más adelante me doy cuenta que realmente Elí no era tan malo. Elí realmente respetaba la presencia de Dios y el arca del pacto. Cuando los guerreros se llevan el arca del pacto a la guerra, a los días aparece uno con tierra en la cabeza, vestido en cilicio, con ceniza, en humillación, diciéndole: Señor, le traigo una gran noticia. Noticias malas, Señor. Dice que el viejito tenía 98 años y estaba bien pesadito. 98 años tenía ya el sacerdote Elí. Le dijo: sus 2 hijos murieron en la guerra. Pero no solamente eso, Señor, sino que los filisteos se robaron el arca del pacto. Hermano. Y dice la historia que cuando Elí escuchó la noticia que Israel había perdido la guerra, sus 2 hijos habían muerto y que los filisteos se habían robado el arca del pacto, la Shekinah de Dios, dice que Elí cayó para atrás. Le dio un espanto tan grande que cayó para atrás y se quebró el cuello. Y murió Elí ese día. Yo le voy a hacer una pregunta a usted ahorita acá y a los que están allá en casa o me están viendo en diferentes lugares. ¿Qué fue lo que más le impactó de forma negativa a Elí? ¿Que sus hijos hayan muerto o que se hayan robado el arca del pacto? Yo pienso también igual que ustedes, que Elí era de la línea del sacerdocio arónico. El hombre tenía respeto. Él tuvo algunas escenas maravillosas, gloriosas en su vida ministerial. Más de 40 años ministrando a Jehová. Y cuando la Biblia dice que sus hijos eran hijos de Belial, uno a veces piensa y uno dice: es posible que esos chicos nunca conocieron a Dios. Y yo digo: no. Yo analizando el texto me di cuenta, no. Es que esos eran rebeldes realmente. Ellos sabían de dónde venían. Ellos sabían la escogencia que Dios les había hecho. Pero ellos nunca respetaron la presencia de Jehová. Y cuando no respetas la presencia de Jehová, todo cae por su propio peso. Así hay hombres hoy, hombres impíos ministrando en lugares santos, con doble moral. Porque ya llegamos al tiempo que la gente piensa que la moral es un árbol que da moras. Pero la moral es la honra y el respeto que se le debe a nuestros seres semejantes, a los semejantes a nuestra familia y especialmente a Dios. Aleluya, aleluya. Dios está aquí. Y donde se le respeta y donde se le honra, su gloria y su presencia se manifestará de 1000 maneras. Aleluya. Aleluya. Y en esa historia me quebranta el corazón la nuera de Elí. La nuera de Elí estaba embarazada. Y dice que por el susto de que había muerto su esposo y que se le acababa de morir el suegro, pero por sobre todo que el arca del pacto había, yo creo que esa mujer se amaba la presencia de Dios. Dice que le vinieron los dolores de parto y se puso tan enferma la señora que decía: no se preocupe, señora, porque acaba de tener un varón. Y dijo ella: y la gloria de Jehová ha sido traspasada. Y me llama la atención que haya en todas las generaciones, hayan siempre generaciones que valoran la presencia de Dios, que respetan la presencia de Dios, que por muy pequeño que sea el devocional, el culto, la alabanza, la reunión, son gente que estiman la presencia de Dios. Y eso tiene su valor también. Como aquellos, como los hijos de Elí,
que viviendo la mejor gloria de su tiempo y respetaron el sacrificio a Dios. Capítulo 4, versículo 21. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada y por la muerte de su suegro y de su marido. Esa señora exclamó y dijo: hermanos, traspasada es la gloria de Dios. Y entonces, hermanos, podemos ver nosotros acá las malas noticias, cómo llegan las malas noticias. Leemos allí y luego nos vamos al siguiente capítulo. Ahora les digo, ¿para dónde agarró el arca del pacto entonces? Con los filisteos. Se la llevaron. Ahí iba. ¿Qué había en el arca del pacto? Las tablas de la ley, una porción del maná y la vara de Aarón que reverdecía. Ahí va la presencia de Dios, la shekinah de Dios, la misma presencia de Dios. Y aquellos la fueron a meter a su templo de su dios Dagón. Escuche eso. La fueron a meter ahí al templo de Dagón. Y dice la Biblia, capítulo 5:1: y los filisteos tomada el arca de Dios, la trajeron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Fue casualidad o era que ahí estaba la presencia de Dios? Un ídolo, hermano. Por eso es que a veces las generaciones dejaron de tenerle temor, respeto reverencial a Dios. Pero yo, que soy todavía de la vieja escuela de los 70, yo todavía, hermanos amados, valoro eso, el respeto, el reconocimiento y la valoración a la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, ahorita en la mañana, en el primer culto que tuve de cobertura en una iglesia aquí en Villanueva, Dios me permitió interpretar lenguas. ¿Cómo no vas a valorar esas cosas? ¿Por qué vas a perder esas cosas tan lindas de Dios? Por no valorar las cosas lindas del cielo, de las cosas, nos quedamos solo con las cosas de la tierra y del mundo. Pero no hay cosa más linda que podamos valorar la presencia del Espíritu Santo. Es que es real. Ese muñeco Dagón amaneció postrado. Y dijeron todos los días: no, casualidad que se nos cayó el ídolo. Y lo volvieron a poner ahí el siguiente día. Lo volvieron a encontrar botado, sin cabeza y sin manos. Porque aunque era un objeto sagrado, Dios había dicho que su presencia iba a estar allí. A veces lo que miramos es al esposo o a la esposa, pero si es un hombre temeroso de Dios, si es un joven temeroso de Dios, también se le debe honor y respeto. Así como a todas las cosas sagradas que han sido dedicadas delante del Señor. Por eso cuando los ladrones se meten a robar al templo, y como me ha pasado varias veces, me indigno por eso, no por lo que se robaron o por la cantidad de dinero, sino por la falta de respeto que le tienen a Dios. Pero es un llamado y una invitación para que nuestras generaciones recuperemos el amor, el respeto y la honra a la soberanía y el Altísimo. La mano de Dios fue sobre todos ellos. Yo no sé cómo llamarle, ayúdeme usted a mejorar esta frase. Vamos a mejorar esta frase ahorita. ¿Cómo le gusta más en esta nueva etapa del arca de Dios? ¿La presencia de Dios en el lugar incorrecto o la presencia de Dios en lugares inadecuados? Porque la presencia de Dios llegó a los filisteos.
y los comenzó a matar. Les comenzaron a salir úlceras y comenzaron a morir, la gente comenzó a morir. Y todos los filisteos decían: ¿pero qué será? Y unos decían: es por el arca de los israelitas. Pero ese cofrecito, sí, ese cofrecito es. Diciendo: pero es que no puede ser. Alguna plaga vino por ahí y esos ratones que se comieron todo el trigo y todo. Es por el arca de Jehová. Primer mes, segundo mes, tercer mes, dijeron los de Dios: no, llévenselo para el otro lado, llévenselo para aquella ciudad. Llegaba a la ciudad y hacía mortandad. No, ya no la queremos aquí, mándenla para la otra ciudad. Y la mataban para otra ciudad y se volvía a morir la gente. Y pasaba esa que les dije, que le salían unas úlceras terribles, unos tumores a la gente. Algunos morían y comenzaba a devastar. Probemos con la cuarta ciudad y a la cuarta ciudad le pasó lo mismo. Probemos con la quinta ciudad y la quinta ciudad le pasó lo mismo. Y todos dijeron: no, realmente es ese cofrecito. Ese cofrecito es, definitivamente. Mandaron a llamar a todos los príncipes de los 5 imperios de los filisteos y llegaron los sabios y le comentaron: ¿usted no cree que es casualidad que se nos está muriendo la gente y todos estamos enfermos? Pero estos dicen que es por el cofrecito ese del arca del pacto de los israelitas, de los hebreos. Y dijeron todos: hagamos una prueba. Nosotros estamos seguros que es eso, fíjense. Estamos creyendo que es eso. Vamos a devolvérselas. 7 meses tuvieron el arca ellos y los 7 meses les fue. ¿Cómo le gusta más entonces? ¿La presencia de Dios en el lugar incorrecto o la presencia de Dios en lugares inadecuados? Las dos están buenas, ¿verdad? Pero la verdad es que es así. Es así. El arca de Dios no estaba en el lugar adecuado, en el lugar incorrecto. Y por eso, y dice: agarren 2 vacas que tengan crías. Las crías las amarran, hacen un carro, ponen allí, y todas las ciudades van a dar una ofrenda de expiación en oro, lingotes de oro. Van a hacer como unas formas como esos tumores que le salieron, pero en oro. Tantos por cada ciudad y ratoncitos de oro por cada ciudad. Y van a poner toda esa millonada en oro, lo van a poner en una caja y a la par van a poner el arca y se la van a devolver a sus dueños. Y amarran a los becerros ahí. Y si las vacas van por el camino sin detenerse hasta donde es el lugar de Dios, es que fue eso. Amarraron las vacas, les pusieron todo, les pusieron el carretoncito y todo, pusieron el arca, pusieron todo. Los becerros por allá, mire, y las vacas como que se las iban dirigiendo para Israel. La presencia de Dios en lugares incorrectos. Qué poderoso. Es impresionante ver cómo esto sucede, cómo esto pasa, hermanos amados. El arca de Dios, cuando el arca de Dios llega, dice la Biblia en primer libro de Samuel 7:1: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la metieron en la casa de Abinadab. Diga conmigo: Dios bendiga a Abinadab. Casas como esas son casas maravillosas, son casas lindas. ¿Sabe qué? Allí en esa casa de Abinadab había un Eleazar, hermano. Había un Eleazar que ese día lo consagraron para que cuidara el arca de Jehová. Hasta que David en su tiempo regresó el arca de Dios, hizo el templo. Y usted sabe toda la historia de cómo el arca fue llevada con gozo y con alegría. Cuando David en su reinado, una de las grandes cosas que hizo fue poner el lugar en honra, la presencia de la Shekinah de Dios en el templo, en el tabernáculo de David. ¿Se recuerdan ustedes cuando lo criticaron, que se le levantaban los vestidos porque él iba danzando contento? Hermanos amados, ¿alguien sabe qué significa la presencia de Dios? ¿Alguien valora la presencia de Dios? ¡Aleluya! Y así, hermanos amados, es probable que usted conozca de hombres y mujeres
de doble moral, que dicen tener la unción y la gracia y los dones, pero que viven una mentira, que viven vidas desordenadas y que pasan celebrando cosas que no les es correcto hasta que no ordenen su vida. La iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, tiene que reconocer que aunque Ofni y los hijos de Elí no tenían un Cristo resucitado, ellos debieron ver respetado la presencia de Dios. Nosotros ahora, la iglesia contemporánea, pastores y pastoras, respetemos la pureza de la Shekinah de Dios, que a través del Espíritu Santo está hoy en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Cada celebración, cada templo que Dios nos ha regalado en Latinoamérica debe ser estimado como tal, un lugar que honre y que glorifique el nombre del Señor. Y que aún los utensilios y todas estas cosas que han sido dedicadas y santificadas al Señor debe de tenérsele respeto y honra. La iglesia contemporánea debe desarrollar ese temor reverente a la presencia de Dios. Si está conmigo, dele un minuto de aplausos a la presencia de Dios esta mañana. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te celebramos. Espíritu Santo, perdónanos si te hemos ofendido, si te hemos contristado con nuestras actitudes. Aleluya. Iglesia, un llamado a la santidad. Iglesia, un llamado a estorbar el pecado en nuestras próximas generaciones. Iglesia, un llamado a volvernos de corazón a Dios. Aleluya. Se salvaron los hijos de Elí. Ofni, Fines, sus nombres, hermanos amados, quedaron para la posteridad. Pero hoy nosotros hemos sido llamados para ser distintos, para ser diferentes. Pastor, pero estamos en el nuevo pacto. Ya Cristo murió por nosotros. Pastor, pero mire, fíjese que ahora ya Cristo arregló todo. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque el Nuevo Testamento también habla. El Nuevo Testamento también dice, ¿verdad? Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Segunda de Corintios 5, 6, 15. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré padre a vosotros y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, no se vale. No se vale que cristianos evangélicos anden con 2 mujeres y todavía pretendan, ¿verdad?, predicar la palabra. Dígale a su vecino, no se vale. Eso no es correcto. No se vale que ahí la hermana diga que es profeta de Dios y tiene 2 maridos. No se vale. Uno y bien ordenadito, ¿verdad? No se vale que las casas de los cristianos le den el derecho a su hija de 14, 13 años a tener su novio, a tener una vida sexual normal. ¡Qué silencio! Gente cristiana aceptando que sus adolescentes tengan vidas sexuales con sus novios. Esa casa debe de respetar la presencia de Dios, porque por Él vivimos, por Él y para Él vivimos. Por eso dijo Pablo, si usted no tiene el don de continencia, mejor cásese, en vez de estarse quemando, dijo Pablo. Algo sabía Pablo, ¿verdad?
Si usted tiene su novia, ya tiene rato de ser novio, cásese. ¿Cuál es el miedo? Pero viva en santidad. Viva en honor al respeto delante del Señor. Especialmente todos los que ministramos en un liderazgo, todos los que somos servidores del Señor. Eso debería ser para todos, ¿no cree? Para los miembros también, ¿verdad? Diáconos y diaconisas, todos deberíamos de respetar la presencia del Señor. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aló. Como dijo la hermana Yadir el otro día, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hermano, a todos. Pero en esta Navidad honremos a Dios. En esta Navidad celebremos a Jesús de la mejor manera, de la mejor forma, ¿verdad? Primera de Pedro 1:15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Iglesia, un llamado a la santidad, un llamado a nuestras próximas generaciones que tengan temor y honor al Dios que nos salvó, al Dios que nos llamó. Y bueno, para terminar esta pequeña prédica, aleluya, quiero leerles Hebreos 2:5 e invitarles a que nos pongamos de pie, y a los que están ahí en casita también a que se pongan en conexión con Dios en esta mañana, porque hay una profecía para su vida esta mañana, para ustedes que hemos sido consagrados al Señor y al servicio del Señor. Hay una profecía de Dios para nuestras vidas esta mañana. Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero del cual hablamos, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: que es el hombre para que te acuerdes de él, o hijo del hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿No cree que Dios ha sido bueno? Diga conmigo: Dios ha sido bueno. ¿Por qué no nos vamos a portar bien? ¿Por qué no vamos a celebrar su presencia? ¿Por qué no vamos a amarlo? Pero también dice Hebreos 2:1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos una salvación tan grande, descuidada? Aleluya. Amamos tu presencia. Si podemos improvisar con eso. Amamos tu presencia. Ahora me la recordó el Señor. Amamos tu presencia. Yo quiero que hagamos una confesión ahora. Mi casa y yo amaremos tu presencia, cuidaremos tu presencia. Mi casa y yo no perderemos el arca ante los filisteos. Mi casa y yo no cederemos el arca a los filisteos. Cuidaremos tu presencia. Encuentro sanidad. Escuche esto. Encuentro libertad en tu presencia. Adórelo un momento. Encuentro hoy perdón. Encuentro salvación en tu presencia. Y correremos
correremos hacia ti. Trae sanidad, trae vida, Señor. El cielo hoy está aquí y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Allá en casa y aquí todos juntos. Amamos tu presencia, oh Dios. Sí, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. ¿Cuántos pueden levantar su voz y decirlo esta mañana? Amamos Allá en tu casa, presencia, alguien puede declararlo y decirlo. Mi casa y yo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Sí, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad. Escuche esto. Encuentro libertad. El Salmo 91. El Salmo 91 es una promesa para ti en esta mañana. Y escucha lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por cuanto en mí, dice el versículo 14, has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo le responderé. Porque cuando amas su presencia, porque cuando reverencias a Dios, porque cuando le das a Dios todo y lo mejor, hay una cobertura del cielo que aunque pases por el desierto, que aunque pases por las aguas, no te anegará. Y aunque pases por el desierto, el maná caerá. Y aunque pases por dificultades, si amas su presencia, habrán milagros sobrenaturales sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, espiritualmente, en tu salud, en tus finanzas. Habrá una fuente inagotable de bendición sobre ti y sobre los tuyos. Levanta esa alabanza. El cielo